Al mirar hacia la cruz, lugar donde murió mi Jesús, la razón ya no es razón, ni entender, es comprender, porque al mirar la cruz, mi corazón pregunta, ¿por qué fue allí que Él murió por mí? La cruz Él llevó por mí, porque para salvarme Él tomó mi lugar. En su cruz debí de morir yo. Nunca podré yo entender el misterio de la cruz. Vengo a ti, oh sanador, confiado en que me puedes limpiar. La cruz me proveyó de sangre que mi alma lavó, y es que al mirar la cruz mi corazón rebosa de gratitud hacia Jesús. La cruz Él llevó por mí, porque para salvarme Él tomó mi lugar. En su cruz debí de morir yo. Nunca podré yo entender el misterio de la cruz. No, nunca habrá un poder más grande que la sangre, que en la cruz Jesús vertió con amor por mí, porque para salvarme Él tomó mi lugar. En su cruz debí de morir yo. Nunca podré yo entender el misterio de la cruz. No, en su cruz debí de morir yo. Nunca podré yo entender el misterio de la cruz, de la cruz. Agradecemos a Melvin. Vamos a invitar a Melvin que se siente ahí con nosotros, que comparta ahí este Bueno, te sexo. voy a aplaudir. Verdaderamente. Porque dicen que los cristianos tienen ese don. De Pero, cantar. de que cantan todo, cantan tan precioso, cantan bonito, pero realmente Melvin parece que está tocado. Amén. Qué bueno. Entonces, Raquel, tú Felicidades. le hacías la pregunta al pastor Sí. Geraldo de la Bautista, ¿eh? Lo que pasa es que hay otro Geraldo Ok. de la Cruz, pero es un locutor. Sí, yo le decía, pastor, que hay el adventista y otras denominaciones, los católicos llaman a esas denominaciones como cesta. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Cuál es la cesta realmente? ¿Los Bueno. católicos o las otras denominaciones? Bueno, hay diferentes iglesias. El término secta es acuñado por la iglesia popular para aquellas iglesias que ellos entienden que no tienen fundamento, Okay. que no están fundamentadas, que no tienen sistema. Entonces,
Si bien es cierto, ellos han podido acuñar eso a muchas denominaciones sin fundamento, sin estructura. Basta con conocer la consistencia del sistema teológico bíblico de la Iglesia Adventista, su estructura a nivel mundial. La Iglesia Adventista no es un grupo que salió en un sitio, ni es una iglesia de un pastor, es una iglesia mundial donde hay un sistema en el sentido de que no es pastor allí en la Iglesia Adventista una persona que sabe un poco de Biblia y que buscó un local y puso a la gente a alabar. No, la Iglesia Adventista, para nosotros ser pastor, lo mínimo que tenemos que ser es licenciado en teología. Okay. Todo pastor adventista que usted conozca, mínimo, es licenciado en teología. La mayoría tienen maestría y algunos, una cantidad significativa, tenemos doctorado. Eso es importante. Es decir, pocas iglesias aquí tienen una estructura de pastores licenciados en una universidad reconocida por el Estado y por el Estamento Mundial de la Iglesia Adventista en una disciplina de licenciatura llamada teología. Casi todos los tenemos preparados en áreas de maestría de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, griego, hebreo, conocer para poder hablar con denuedo la palabra. Y muchos lo enviamos también a hacer doctorado. Se considera que en el país la Iglesia Adventista es una de las instituciones del país que más doctores tiene. Eso pueden investigar. ¿Las otras iglesias no tienen estructura? Hay muchas, la Iglesia Católica tiene una estructura tradicional. Hay muchas iglesias como la Bautista, iglesias tradicionales, la Metodista, que tienen cierta estructura, pero hay muchas iglesias que usted ve que son de un pastor. Usted ha oído decir la iglesia del pastor tal. Yo le digo, enganchado a pastor. Sí, entonces ahí es donde ellos dicen, pero una iglesia con una consistencia mundial, con una sede mundial, con una estructura en todo el globo terráqueo, que nosotros estamos en más de 211 países reconocidos por la ONU. 211. En el país, en República Dominicana, la Iglesia Adventista tiene una región central, 6 regiones, y tiene más de 1.300 iglesias, comandadas por más de 300 pastores, en una estructura organizada, donde un pastor no es dueño de una congregación, es la persona que designamos, y lo cambiamos cada 4 años. A un Pero, gobierno. sí. Vamos, No, porque es para que tengan diferente. O sea, el término secta No me es refiero para a gobierno. instituciones cristianas donde la Iglesia Católica vio que no hay como una consistencia y entonces acuñaron ese tema. Pero Ok. el asunto de los bautistas, por ejemplo, los metodistas, la Iglesia Adventista son iglesias con consistencia y organización. Entonces, es ahí donde hay que diferenciar lo que es secta. Una secta es que alguien levantó una creencia, puso un local y es la iglesia del pastor tal. Entonces, ahí sí habría que investigar cuál es la consistencia de ese sistema teológico. hay algunos que hasta encima de un árbol han creado una iglesia y ya ellos son pastores de esa iglesia. No me Mire, hagan hablar de eso, que yo conozco mucho. Bueno, tú conoces mucho. Bueno. Y ese no es Bueno, pastor, volviendo atrás con relación a lo que es el tema que nos ha estado ocupando en el día de hoy, ¿por qué otras denominaciones no guardan el sábado como lo hace la Iglesia Adventista según lo que dice la Biblia? Muy bien, entonces para esa pregunta es importante y yo quisiera poner como base lo siguiente. ¿Por qué la Iglesia Adventista guarda el sábado? Bueno, porque está en la Biblia y porque es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Importante esto. Hay 10 mandamientos que todos los cristianos reconocen que hay 10 mandamientos. Exacto. Entonces usted va a la Biblia y la Biblia le dice a usted cuáles son los 10 mandamientos. Usted podrá encontrar algunas Biblias que han sido modificadas y se han cambiado los mandamientos, pero Sí. los mandamientos están claros. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con su Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con su prójimo. Por eso noten ustedes que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, y acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y dice textualmente, y lo pueden buscar, Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Los versículos 8 al 11 dice textualmente, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo consagrado a Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar, y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La expresión bendijo y santificó es lo apartó para que se dedicara para adorarlo a él. De manera que el descanso, más que cesar de obras, es una concentración en reconocer que alguien te creó
y crecer en la experiencia espiritual de una relación con un Dios a quien mereces adoración. Eso está claro. Los siguientes 6 mandamientos: honra padre y madre, no hablar mentira, no matarás, no hurtarás. Todos esos 6 mandamientos tienen una relación con el prójimo. Toda la cristiandad está consciente de que hay 10 mandamientos. El problema es el cuarto. Y entonces hay un asunto, Raquel. Yo, por ejemplo, que soy muy constitucionalista, entiendo que si la ley dice, si en la ley hay un acápite que dice obedecer, entonces vamos a obedecer todo lo que dice esa ley. Entonces, Perfecto. o sea, no podemos guardar uno sí y otro no, entonces debemos guardarlo. O por lo menos otro decreto del mismo legislador que Exacto. haga alguna modificación. Exacto. Es decir, hubo un legislador que entregó los 10 mandamientos en el Sinaí, Jehová de los ejércitos. De paso, cuando Moisés subía al monte Sinaí, él subía con sus herramientas de escritura. Y muchas de las leyes que aparecen en el Pentateuco las escribía él. Él le escribía leyes: cuando una mujer dé a luz, cuídate de esta forma, que la higiene, que lavarse las manos después de esto. Todo ese sistema de leyes que tenía Israel, que lo hace todavía un pueblo diferente en el mundo, eran escritas por Moisés cuando Dios le dictaba. Pero el Señor sabía que la gente iba a confundir ley de Moisés porque Moisés la escribía. Por eso, cuando va a dar los 10 mandamientos, le dice a Moisés: esta vez no escribe tú, sube con 2 tablas y de piedra, para que sepa que no eres tú que va a escribir. ¿Puedes tú escribir en piedra? No, tráeme 2 tablas de piedra, que yo voy a escribir algo diferente. Por eso Moisés subió al monte Sinaí con 2 tablas de piedra, y dice el libro de Éxodo capítulo 20 que Dios con sus propios dedos escribió el decálogo. Y no solamente lo escribió, que le dijo a Moisés: no lo vas a leer tú, yo solo voy a leer. Y en medio de una presencia extraordinaria que describe el capítulo 20 de Éxodo, el mismo Dios declama de manera poética, declama el decálogo perfecto, y dice: es estatuto perpetuo, señal entre mí y mi pueblo. Por toda la eternidad. De manera que si hay otro día, el mismo legislador debió aparecer en algún momento y decir: yo estoy cambiando esto. Pero los que guardan el domingo, ellos mismos admiten en sus documentos teológicos que la transferencia del sábado domingo no es bíblico, sino una señal de la autoridad de ese poder político religioso. Y ahí voy a explicar cuándo comenzó esa autoridad y en qué contexto inició. Pastor, pero entonces hay muchas personas que están engañadas, están actuando de manera, vamos a decirle, ingenua, porque se basan en una denominación y le dicen que ese día, y no están actuando entonces conforme a la escritura, a la constitución, vamos a decirle, que es la Biblia. Eso obedece porque a la gente le es más fácil entender lo que un hombre le está diciendo que ir a la misma Biblia para confirmar. El problema ha sido que la Biblia tiene la verdad, pero si aparece un tal profeta, un tal amigo, un tal lector, un tal teólogo y te dice: mira, no son como los bereanos. Los hermanos de Berea, dice el apóstol Pablo, que le encantó cuando él fue a evangelizar, porque Pablo le decía: el Señor dice esto, y dice: no, búscamelo, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Y dice: y no descansaban hasta no ver dónde decía la Escritura lo que le decíamos. Así que sean como los bereanos, dice el apóstol Pablo, que confirmaban en la Escritura lo que le decíamos. Si la raza humana hiciera la disciplina de ir a la Biblia para entender, no fuera engañada por tantas cosas. Ustedes mismos en los medios se han hecho eco y han visto en los medios noticias de barbaridades que han hecho pastores y líderes religiosos, supuestamente diciéndole. Claro. Ustedes escucharon. Ustedes han escuchado cuántas cosas. ¿Por qué ocurren como esta que impactó a la comunidad dominicana? De un pastor que decía que él tenía santidad en su intimidad y que él debía santificar a todas las esposas de los miembros de la iglesia. Que ¿Y estaban por allí, qué por la favor? gente creyó eso? Porque la gente le pone más interés a lo que dice un hombre que a lo que dice la Biblia. Si fueran a la Biblia, encontraran que hay un texto bíblico que choca con esa declaración. Entonces, ¿cuándo ocurre esta transferencia de la santidad del sábado a guardar el domingo? Ocurre de la siguiente manera. Cuando el Imperio Romano, después de la muerte de Cristo, después de haber crucificado a Cristo, después de haber perseguido a los apóstoles y darle muerte a cada uno de ellos, después de matar cantidades increíbles de cristianos, notaba el Imperio Romano que mientras más personas morían y ellos mataban, más se convertían al cristianismo. Por eso Constantino y un grupo de los dignatarios del imperio de aquel tiempo dice: de la única forma que podemos vencer al enemigo es uniéndonos a él. Esa técnica es antigua, generada en el consenso de Constantino. Cuando dice: vayamos, miren, una religión más, una religión menos, no nos crea un problema. Así como todas estas religiones, con todos estos dioses que nosotros hemos aceptado en el Imperio Romano, lo hemos aceptado, aceptemos a los cristianos, aceptémosle su creencia. Y entonces tratemos de modificar aquellas cosas que chocan con las deidades nuestras.
Por eso en el 313, escuche bien, en el 313, usted puede buscarlo en cualquier medio electrónico. ¿Qué ocurrió en el 313? Antes o después. Constantino, después de la muerte de Cristo. 313 después de la muerte de Cristo, viendo que no prosperaba el detener el crecimiento de la religión cristiana, entonces Constantino se convierte al cristianismo. Y la iglesia apostólica, como se llamó, Cristo le decía la iglesia apostólica porque era fundada por los apóstoles. La iglesia apostólica entonces pasa a ser asimilada por el imperio romano. Y hasta el nombre se le alargó, que usted lo conoce. Sí. Entonces comenzaron a cambiar los estamentos, comenzó a convencerse a la cristiandad de que como San Pablo fue muy bueno, San Juan fue muy bueno y que María fue la Virgen que dio a Jesús, debieran ser deificados, beatificados y adorados. Y ahí comienzan a crearse en los líderes el asunto de los santos, de adoración a personas que se entendían venerables. Entonces entran entonces a un toque difícil. En el 321 ocurre lo siguiente. Noten ustedes, 321 después de Cristo hay un problema. Llega la queja a Constantino. Tenemos una situación con los cristianos que hemos asimilado como parte del imperio. Dice, ¿qué pasa? Bueno, que toda la cristiandad, todo el sistema nuestro guarda el domingo, porque ustedes saben, le dijeron a Constantino, que el domingo es la adoración al Dios principal del Imperio Romano. El Dios principal del Imperio Romano es el sol. Okay. Porque los romanos adoraban diferentes astros. Sí. Y le dieron adoración en 7 días que tiene la semana a los 7 dioses más principales de ellos, que es su adoración. Entonces, Constantino, le dice Constantino, tenemos un problema porque en el sábado, en el 7º día, ellos no adoran al Saturno. Ni siquiera le dan veneración al primer Dios principal, que es el domingo. Así que busquemos que todo el mundo religioso, los cristianos y todo, adoren en un solo día al Dios principal. ¿Cuáles eran esos 7 dioses principales? El Dios principal que el Imperio Romano consideraba era el sol. Por eso el primer día de la semana se llama Sunday, día del sol, o Domini Day, día del Señor Sol, domingo, de donde viene una latinización al español, domingo, porque era el Dios principal. El segundo día de la semana se le dedicaba a la luna, por eso se llama lunes, por eso en inglés Monday. El tercer Dios en principal era el planeta Marte, por eso al tercer día se llama martes. El cuarto Dios en principalía de adoración era Mercurio, por eso se llama miércoles. El quinto Dios era Júpiter, por eso jueves. El sexto Dios era Venus, el planeta Venus, por eso es viernes. Y el séptimo Dios en adoración para ellos era Saturno, por eso es el día del Saturday, día del Saturno. Pero en la Biblia, cuando usted la lee, ningún día de la semana tiene nombre. Dios le llama primer día, segundo día, tercer día. Y al séptimo le dice, yo le pongo este nombre, Sabbat, Sabatón, del hebreo y el griego, que significa descanso o reposo. Entonces llega esa lucha. Entonces Constantino dice, vamos a resolver este problema. Y tira un decreto que lo pueden buscar en las redes. Busquen. Decreto de Constantino, año 321, dice, desde ahora en adelante, todos los fieles adorarán en el venerable día del sol. Y desde esa época pasó a cumplirse Daniel 7:25, que dijo que ese poder político religioso hablaría palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Mucha gente se avalanchó a creer lo que decía el imperio. Otros se resistieron. A eso se les argumentó que era más importante la resurrección que la creación. Convencieron un montón de gente, pero Dios siempre tuvo un remanente, dice Apocalipsis. Gente que se mantiene fiel a lo que Él ha dicho. A ese grupo Cristo le dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. Amén. Escuchen únicamente mi voz. Y a través de los siglos, Dios ha tenido un remanente que siempre ha guardado lo que ha dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle ni ponerle. Porque el Nuevo Testamento no tiene significado sin el Antiguo Testamento. Oye, Bueno, está muy interesante. está interesante. Hay que invitar al pastor porque Yo creo que sí. me ha convencido muchas cosas, pero tengo más inquietudes. Y el pastor me ha disipado muchísimas nubes. Nubes. Bueno, queremos agradecer al pastor Geraldo Bautista. Él tiene algunos compromisos muy importantes. Ya le estaremos invitando una vez más para que comparta con nosotros. Así que, pastor, un mensaje final para nuestra teleaudiencia que nos sintoniza. Bueno, realmente nuestro deseo es que el Dios del cielo les siga bendiciendo. Amén. Amén. Y les motivo encarecidamente, lean la Biblia.
no solamente una porción que nos guste, sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo dijo que toda escritura es inspirada por Dios, dijo a través del apóstol Pablo. Sí, lean la escritura. Y todo lo que le diga a cualquier ser humano, no tenga miedo, escúchalo todo. Ahora compárelo con así dice Jehová en la Sagrada Escritura. Que Dios le bendiga. Bien, gracias al pastor Geraldo Bautista, presidente de la Iglesia Adventista en la Asociación Central Dominicana, y vamos a continuar escuchando música que adorne nuestros oídos en la voz de Melvin Salas. Para todas las madres. Imagino que eres madre. Esto va para ti. Y yo estoy bien. Madre, quiero expresarte en tu día especial el amor que tú me has dado desde años atrás. Deseo tomar la historia de tu gran amor por mí y vivir o morir solo por ti, mamá. Mamá, a ti debo el gran amor, en ti encontré valor, por el cual existo yo. Mamá, mamá, cantaré frente a tus pies, día tras día, vez tras vez, que verdadero amor en ti yo encontré. Felicidades a todas las madres en este país y en todo el mundo. Muchas bendiciones. Siempre suelo preguntarme por qué eres así. El amor que yo expreso de ti lo aprendí. Bien, yo sé que no pudiera bondad tener, no, no. Sin tu amor, lo que soy no lo podría ser. Mamá, mamá, a ti debo el gran amor, en ti encontré valor, por el cual existo yo. Mamá, mamá, cantaré frente a tus pies, día tras día, vez tras vez, que verdadero amor en ti yo encontré. Mamá, mamá, a ti debo el gran amor, en ti encontré valor, por el cual existo yo. Mamá, mamá, cantaré frente a tus pies, día tras día, vez tras vez, verdadero amor en ti yo encontré.